levanten la Biblia y digan: esta es mi Biblia. La tengo para leerla, estudiarla, memorizarla, obedecerla y dejar que el Espíritu Santo me hable. Porque el meditar en ella es señal que mi corazón estará limpio. Amén. Ahora sí vamos a leer Lucas 8. Lucas 8, versículo 22 y 25. Jesús calma la tempestad. ¿Ya todos están en Lucas 8? Si todos están, digan amén. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Bueno. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Yo le he puesto por título a este mensaje: ¿dónde está vuestra fe? Cuando estamos enfrentando diferentes pruebas o dificultades, es normal que sintamos angustia, que sintamos preocupación, pero mi hermano, no se nos puede olvidar, no nos podemos olvidar del poder de Dios, que Él nos ha dado palabra y Él nos ha dado promesas poderosas. Mira, tenemos que estar completamente seguros que Él va a cumplir esas promesas. Es necesario que estemos completamente seguros que Él va a cumplir cada una de esas promesas y que tener la esperanza que nuestro Dios va a hacer algo. Mira, cuando nosotros estemos estudiando la Biblia en casa, cuando tengamos nuestro altar familiar, los que no hacen altar familiar, hagan altar familiar. Es muy diferente, como se los dije ahora, cada uno tiene su momento de intimidad con Dios. El altar familiar es familiar, con los hijitos, con el esposo. Si de pronto el esposo o la esposa no pueden, por X razón, un día, hazlo con los niños, hazlo con tus hijos. Porque a veces, por eso es que el enemigo entra y hace desastre en las casas, porque la familia no ora unida. Entonces, familia que ora unida, permanece unida y el enemigo no puede entrar. Entonces, mira, a veces cuando estamos leyendo la Biblia en la casa o aún aquí en la iglesia y viene una palabra y sentimos que golpea nuestro espíritu y nuestro corazón y decimos: esa palabra es para mí. Eso se llama rema de Dios. Di, rema de Dios. Rema de Dios. Y esa es la palabra que nos trae la fe. Esa es la palabra que viene y nos da como vida y nos sostiene. Mira, muchas de las cosas que hoy suceden, que estamos pasando en mi hogar, mi esposo y yo las supimos que sucederían años atrás. Años atrás, en los momentos más difíciles. El Señor, por boca de profeta, habló ciertas cosas en nuestras vidas. Y eso trajo la fe. Eso trajo la fe a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Y con esa palabra nosotros nos agarramos. No veíamos lo que el profeta, de pronto físicamente no lo veíamos con nuestros ojos, pero le creímos al profeta y a la palabra de Dios. Y eso nos levantó. Mira, el Señor también le ha prometido a esta iglesia año de cosechar al 100%. Di conmigo: Dios nos va a dar una cosecha al 100%. Mira, Él ha prometido que vendría sobre su pueblo con bendición. Y yo no sé si algunos estarán conmigo, pero yo lo creo. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? Yo no sé. Mira, porque hace tiempo atrás, quiero decirle, mi amado, en la época más difícil de nuestra economía, donde solo había ruina, escasez, deuda,
vergüenza. Había todas esas cosas. Mira, hasta las cucarachas se fueron de mi casa porque no había nada que comer. La nevera estaba vacía. O sea, la nevera de mi casa era una nevera gomela. O sea, nada que ver. No había nada. Y un día nos hicieron una invitación a una iglesia y ese predicador estaba hablando de la mayordomía financiera y nos habló que acerca de hacer las cosas a la manera de Dios, y nosotros nos dimos cuenta que habíamos todo hecho todo mal, todo en nuestra fuerza, como el mundo lo enseña, pero no en el orden de Dios, y que por eso habíamos caído en una situación de escasez. Y nos dijo que con un pacto en el altar nosotros podíamos anular todas esas malas cosechas que estábamos recibiendo. Y nuestros bolsillos en aquella época, mi amado, estaban vacíos, limpios de los costeños, bien limpio. Pero nosotros creímos. Y llegamos a nuestra casa en la noche, bien tarde, después de ese seminario de finanzas que hubo. Y cogimos un papel y empezamos a hacer un listado de todas las deudas que nosotros teníamos. Y sumaban más de 20 millones. Y yo les cuento que esto fue hace más de 15 años. Y nosotros dijimos, Señor, nosotros creemos en tu palabra. Y la palabra que nos habló ese día en el seminario fue al 100 por 1. Señor, nosotros ponemos el 1 y tú pones el 100. Porque nosotros queremos ser libres de la deuda. Mi amado, y para nosotros conseguir 20,000 pesos en aquella época fue difícil porque no teníamos. Pero nosotros hicimos el esfuerzo y Dios cumplió su palabra. Esa palabra que nos dio por medio del profeta, que un día nosotros íbamos a ser libres de la deuda, nosotros fuimos al altar de Dios con un pacto y pudimos ver la respuesta de Dios. No nos pusimos a pensar, ¿y cómo? Nosotros no tenemos de dónde, no tenemos herencia, no, nadie nos debe plata. No, nosotros fuimos al altar de Dios con un pacto. Y el Señor, mi esposo tenía una deuda por malas decisiones que él había tomado y lo habían embargado, y eso se duplicó. Teníamos deuda porque todo lo comprábamos a crédito y teníamos todas las tarjetas y teníamos que pagarlas. ¿Y de dónde? Pero papito Dios hizo algo humanamente extraño. A mí me despidieron del empleo y con eso pagué todo lo que fue tarjetas de crédito. Y a mi esposo, como les digo, lo embargaron. Pero el Señor usa las leyes. Y en la ley hay términos. Y si los términos se vencen, no hay nada que hacer. Pero también entre las leyes está que tú puedes ir a la persona y la detienes por unas horas, por llamarlo así, y lo obligas a ir a que se notifique. Pero un bufete de abogados muy famoso aquí, a ese abogado se le escapó esa pequeña letrica que estaba ahí, y por esa pequeña letrica mi esposo fue beneficiado. Y resulta que el Señor lo hizo libre de esa deuda y no tuvo que pagar un solo peso. Aún el banco tenía que pagarle a él daños y perjuicios. Eso solamente lo hace papito Dios con un pacto de 20,000 pesos. Pero porque creímos a la palabra que Él nos había dado. Entonces, si aquí esta mañana tus bolsillos están vacíos, o tú dices, no, es que yo no tengo ni trabajo, y lo peor ahora es que llega a mi casa no tengo ni nada que comer, quiero decirte que el Dios del cielo nos ha prometido que nos iba a bendecir este año con una cosecha al 100 por 1. Y créelo, mi amado, créelo y no se te olvide. Declara lo que tú vas a ver esa cosecha. Mira, los discípulos vieron cosas como nadie, que nadie había visto, porque es que ellos convivían con el Señor, caminaban con el Señor. Ellos estaban todo el tiempo con el Señor. Mira, ellos lo vieron haciendo milagros en Capernaum, en Caná, en Judea, en Jerusalén.
Lo vieron sanando a los enfermos, lo vieron echando fuera a los demonios, lo vieron limpiando al leproso, levantando al paralítico, multiplicando el pan, saciando a la multitud en el desierto. Todo eso lo vieron caminando por el mar, sobre las aguas. Lo vieron los discípulos. Pero ese mismo día que el Señor les da este sermón, ellos tuvieron una experiencia, que fue lo que el Señor les enseñó en la mañana, acerca de cómo cuando se subieron a la barca. En la mañana el Señor les habló de algo porque los estaba preparando para lo que vendría esa misma noche. El Señor les estaba enseñando a sus discípulos de cómo funcionaban las cosas en el reino de Dios. Y no estaba hablando de las cosas allá arriba en el cielo, no. Estaba hablándonos a nosotros los que creemos en Jesucristo. Porque es que mira, cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros cambiamos de reino. O sea, nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, que es el de Satanás. Nosotros ahora pertenecemos a un nuevo reino, que es el de Jesucristo, el Rey de Gloria. Y vinieron ellos y se subieron a la barca. Y se suben a la barca y viene una gran tormenta de viento. Dice que hacía que las olas se llenaran la barca y comenzaban a hundirse. Mira, ya ellos estaban a punto de huir, de ahogarse. Y ellos comenzaron a gritar: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? ¡Vamos a morir! Y Jesús se para y dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe, iglesia? Ellos habían olvidado algo. Ellos habían perdido algo que se llamaba fe. Mira, cuando Papito Dios nos da una palabra, Él también nos da la fe. Amén. Para que esa palabra permanezca en nosotros. Mira, es como un vestido que nos envuelve y nos ayuda a caminar seguros. Y sentimos esa confianza interior que nos abraza y nos hace sentir que Dios nos va a bendecir. Mira, y estamos contentos y le contamos a todo el mundo: este año Dios nos va a bendecir el 100 por 1. Este año el Señor dijo que nos iba a bendecir. Él prometió aquello y prometió aquello otro, esto otro. Eso, estamos protegidos por algo que se llama fe. Pero quiero decirte que cuando Dios nos promete algo, no quiere decir que no van a venir tormentas, ni no van a venir dificultades. Tenemos que permanecer firmes en la palabra que Él nos había dado. Y Él les había dado una palabra a estos discípulos, y la palabra era: pasemos al otro lado. Y vino la tormenta, y vinieron los vientos, y ellos se les había olvidado la promesa del Señor, que el Señor le había prometido que iban a pasar. De pronto nosotros estamos viendo lo que vieron estos discípulos. Jesús le había dicho que iban a pasar al otro lado. ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? No era problema de ellos, ni no es problema nuestro. Simplemente tenían que creer. Y esto de pasar al otro lado es como cuando nosotros nos hacemos un examen para pasar al siguiente curso, para pasar a otro nivel. ¿Quién le dijo a estos discípulos que iban a pasar al otro lado? Jesús, ¿verdad? Y si Jesús lo dijo, Él va a cumplir su palabra. Él lo va a hacer. ¿Qué método va a usar? No sabemos. Mira, imaginémonos que esto es un vestido. Que esto es un vestido que se llama fe. Y estamos así abrigados por este vestidito que se llama fe. Pero cuando vienen esas tormentas, cuando vienen esas dificultades, lo primero que hacemos es que nos quitamos el vestido. Y yo no sé si aquí alguno ha pasado un momento de tormenta en una barca, pero mi esposo y yo sí. En un tiempo de nuestra vida estuvimos trabajando en las islas de Rosario. Y yo no me gustan las lanchas porque yo me mareo. Ese vaivén de las olas a mí me da un mareo horrible, vomito hasta lo que no me he comido. Pero nos tocaba estar viajando mucho hacia allá por el trabajo. Y hubo un día que yo estaba trabajando allá, yo tenía que venir a hacer unas diligencias a Cartagena. Y allá llegaban los tours
horas para salir. Si tú salías después de 3:30 para 4, prepárate porque te cogió la marea. Tenemos que salir 3 de la tarde, 3:15, y ese día los turistas cuando están en la playa se les olvida y se bañan y salimos a las 4:30. Y dice el piloto, no nos podemos ir. O sea, si nos vamos por el mar, llegamos en media hora. Pero hay otro camino que es mucho más largo, demora 1 hora, pero es mucho más calmado. Pero a ellos les conviene venirse por el mar, porque es media hora y no se demora nada. Y es mar abierto. Pero como salimos a las 4:30, digo, no podemos coger. La mareta está muy alta, tan fuerte la ola, y la lancha de pronto se puede voltear. Vamos a irnos por el dique. Pero antes de ir al dique, de entrar en el dique, que son aguas calmadas, aguas dulces, hay un trayecto como unos 10-15 minutos que es mar. Mira, yo me monté, y como es un chance que le dan a uno, los mejores puestos son para los turistas. A mí me tocó en el último puesto, y eso sí brinca. Madre mía, eso íbamos ahí y esa lancha se levantaba así, las olas se meten al agua, cuando la lancha golpea, el agua empieza a entrar en la barca. Y eso es un momento horrible, es solo como el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es quien lo goza. Pero en ese momento es un tormento, la lancha se levanta, vuelve y cae, te mojas toda, es una cosa espantosa. Esos 10 minutos yo sentí que fueron media hora, y el golpe cuando tú caes es horrible. Entonces esto fue algo parecido a lo que empezaron a vivir en los apóstoles cuando subieron a la barca. Mira, lo que sucede en ese momento es impotencia, totalmente impotencia. Tú no puedes hacer nada, el piloto aún no puede hacer nada. Él tiene que dejar que la lancha prácticamente vaya al ritmo de las olas, y no se puede hacer porque se puede voltear. Y eso lo está en el Salmo 107, amor, léemelo. Salmo 107, versículo 23 al 30. Ese es un momento horrible, que tú sientas que la lancha se levanta así porque la ola te levantó, y vuelve y caes y te mojas y ves la lancha llena de agua y la gente gritando. Son 10 minutos para entrar al dique, pero son 10 minutos bien espantosos. Figúrese si nos hubiéramos venido media hora mar abierto en ese tormento. 107, versículo 23 al 30. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Hermano, en ese momento tú no puedes hacer nada, porque el papito Dios dice que le encrespa las olas, los vientos. Solamente tenemos que clamar a Él, y en ese momento nosotros no podemos hacer nada. Es totalmente impotencia. Aún el piloto no puede hacer nada, también tendría que clamar a nuestro Dios. Pero como les dije, ya nosotros no pertenecemos a las tinieblas, sino al reino de Dios, al reino de la luz. Para nosotros no es impotencia, para nosotros es dependencia de Él. Dependencia de Él. Entonces, aquellos que no tienen a Dios en su corazón, que caminan con su papá Satanás, tienen impotencia. Pero nosotros podemos dormir y levantarnos, porque estamos seguros que papito Dios nos va a llevar a un puerto seguro. Porque si Él dijo que íbamos a pasar al otro lado, Él nos va a llevar. Pero yo sé que cuando vienen esas tormentas y golpean la vida, entonces nosotros comenzamos a mirar esas tormentas y esas dificultades, y nos quedamos
entonces es cuando ese vestido que se llama fe se cae. Se cae. Porque empezamos a mirar las olas. Empezamos a mirar esa tormenta. Y entonces suelto mi fe. Y me quedo viendo la dificultad. Y entonces comienzo a ver estas olas que golpean mi vida, ese rugido del mar, que golpea mi casa. Comienzo a ver a mi hijo rebelde, comienzo a ver a mi esposo que blasfema contra Dios, comienzo a ver a mi familia que no se quiere convertir, comienzo a ver que la provisión no llega, comienzo a ver que la sanidad tampoco llega. Entonces grito: Señor, tú no te das cuenta que perezco, porque empiezo a perder ese vestido que se llama fe. Yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la dejaste? Cuando nos hacen esa pregunta, comenzamos a cuestionarnos: sí, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la perdí? ¿Qué sucedió que días atrás yo tenía esa seguridad de que Dios me iba a bendecir, que Dios me iba a dar la provisión, que Dios iba a convertir a mi familia, que Dios me iba a sanar, que Dios iba a llenar mi granero con abundancia? ¿Dónde está esa fe que yo sentía que mi casa iba a ser llamada casa deseable? La misión para el día de hoy, mi amado, es recuperar la fe. Di conmigo: la misión que tengo para hoy es recuperar mi fe. Mira que así Jesús les enseñó a sus discípulos cómo funcionaba el reino de Dios, y nos está enseñando a nosotros que somos de su reino. Marcos 4, 26, 29. Él quiere que entendamos esta verdad de cómo funciona el reino de Dios, que sepamos cómo defendernos cuando esas tormentas y esas dificultades vienen. Marcos 4, 26, 29. Parábola del crecimiento de la semilla. Decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva los frutos la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dice que así es como funciona el reino de Dios. Mira, Jesús les dio una revelación de cómo funcionaban las cosas en el reino de Dios a sus discípulos. Y yo quiero que hoy también toda la familia de Iglesia Familiar de Avivamiento sepan cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, que es en el que ahora nosotros estamos. Dice que era como un hombre que echa la semilla en tierra. Y dice que él duerme y se levanta, y él no sabe lo que sucede allá abajo, qué sucede debajo de la tierra, pero dice que comienza a brotar hierba, y que después comienza a salir la semilla, y después se madura y que está lista para la cosecha. Tú no comiences a querer saber qué sucede allá abajo, si tú simplemente cree en la semilla, en la palabra, en la promesa del Señor, y espera para que tú puedas recoger esa cosecha. Así es. Tú no te pongas a imaginar cómo lo va a hacer Dios, simplemente declara: Dios enviará una cosecha de su bendición para mí. Mira, el sembrador en la Biblia es Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Di: la semilla es la palabra de Dios. Así que es muy sencillo. Cuando nuestro papito Dios, cuando Jesús siembra una palabra en nosotros, esa es la semilla. Cuando Él está aquí, estamos aquí en la iglesia y estamos recibiendo una palabra, esa es la semilla. Cuando estás en tu casa leyendo una Biblia y esa palabra golpea tu corazón, esa es la semilla. Y tú no sabes cómo, qué Dios va a hacer, pero Él va a hacer que brote y que dé fruto y que se cumpla esa palabra. Entonces así es el reino de Dios. Jesús es el sembrador. Él nos da una palabra y tú no sabes cómo. Tú duermes y te levantas, pero Dios va a cumplir su palabra. Mira, ese día Jesús estaba reforzando algo
que estaba escrito en la palabra, en la Biblia, dicho por Dios a través del profeta Isaías. Lee, mi amor, Isaías 55, versículo 10. Esto que Jesús les dijo a ellos en este evangelio, el Señor ya lo había dicho tiempo atrás a través del profeta Isaías, y Él se lo estaba reforzando, así como se lo está reforzando ahora a ustedes y a mí, que no se nos olviden las promesas de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Hasta el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ojo, no se devuelve a mí vacía. Mira, si entendiéramos esta verdad sencilla del Evangelio, nosotros nos levantaríamos cada mañana a leer nuestra Biblia y le diríamos: Señor, danos una palabra, danos una palabra. Por eso es que yo insisto que tengamos siempre nuestra Biblia a la mano, que la estudiemos, para que así anhelemos que Dios nos dé una palabra. Mira, y si Dios nos da una palabra, podemos dormir y levantarnos tranquilos, porque Él va a hacer que esa palabra no se devuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual la envió. Entonces anhela decirle: Señor, dame una palabra, dame una palabra. Así que no nos compliquemos la vida, porque el Evangelio es sencillo, y a veces por lo sencillo que es perdemos la bendición, porque a veces queremos ponerle obra, queremos ponerle nuestro esfuerzo, queremos añadirle nuestra sabiduría para ganar la bendición. Y resulta que es que empeoramos las cosas. Mira, el sermón de ese día era ese. Eso fue lo que el Señor les habló ese día a ellos. Ese día, además de eso, después, si leen más adelante, les habló de la parábola del sembrador, la parábola de las semillas de mostaza. Y en la noche vino la prueba. En la mañana les habló de algo, como yo les estoy hablando aquí. No se extrañen si en la noche viene la prueba, viene la demostración, porque dice la palabra que el Evangelio que se predica no es solo palabrería, sino que es demostraciones de su poder. ¿Y cómo va a demostrar Dios su poder? ¿Cómo lo va a demostrar? Que Él es de un Dios grande. Eso fue lo que el Señor les estaba reforzando ese día a ellos, porque todo lo puede, todo lo conoce. Mira, y si Jesús le dijo: pasemos al otro lado, Él los iba a llevar seguro al otro lado. O sea, Jesús lanzó la semilla, y la semilla fue: pasemos al otro lado. Él no les dijo nada más. Nosotros no necesitamos que Jesús nos dé muchas palabras. Con una sola palabra es suficiente para que nosotros permanezcamos firmes en que Él va a cumplir su palabra. Porque ¿quién lo dijo? El hombre. Lo dijo Jesús. Y si Jesús lo dijo, Él lo va a cumplir. Mira, y te voy a dar ejemplo de 3 hombres en la Biblia. Hay muchos más, pero te voy a dar ejemplo de 3 hombres en la Biblia que Dios les dio palabra y quisieron ayudarlo para conseguir la bendición. Entra nuestro padre Abraham, el gran patriarca. El Señor le promete un hijo y le dice que le va a dar un hijo, porque ya ellos eran unos viejitos y no habían tenido hijos, y el Señor se presenta y les dice un día que: Adán, yo te voy a dar tu hijo. Pero resulta que como pasó el tiempo y no sucedía nada, Sara y Abraham dijeron: bueno, ¿por qué tú no te llegas a mi criada y tienes el hijo con ella? De pronto ese es el hijo que Dios nos prometió. Y así sucedió. Abraham tiene su relación con la criada y tienen a Ismael. Quiero decirte, mi amado, que Ismael es el esfuerzo de un hombre por obtener la bendición. Así es. Si no lo saben, los ismaelitas son los árabes.
Y hasta el día de hoy, los árabes son el tormento para el pueblo de Israel. Aquí todos escuchamos noticias, ¿verdad? Cada ratico pasan dándose plomo, tirándose bombas, haciéndose desastre uno a otro. Eso fue lo que ocasionó Abraham por querer ayudar a papito Dios. Si Abraham no ayuda a Dios y no nace Ismael, los israelitas no tuvieran a los árabes de enemigo. O díganme aquí los que tienen hijos por fuera del hogar, o aún han escuchado a personas que tienen hijos de fuera del hogar, si no es un tormento para la familia. Eso es un tormento para la familia, no hay paz. Esto fue lo que ocasionó a Abraham queriendo ayudar a Dios. Otro ejemplo está Moisés. Dios le había dicho a Moisés que él tenía un llamamiento. Dios le hizo un llamamiento: tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Y él lo creyó. Él lo creyó que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Pero él también quiso ayudar a Dios, adelantándose en los tiempos. Y vino y mató a un egipcio, porque dijo: yo voy a liberar a al pueblo de Israel. Y resulta que tuvo que salir huyendo 40 años por querer adelantar el tiempo de Dios. Tenemos que entender, mi amado, que es a la manera y en el tiempo de Dios, y no como nosotros queremos, como aprendí, como me enseñaron en la universidad, como aprendí en el colegio, porque así se lo voy a hacer a mis papás, porque así lo hace todo el mundo. Y entonces, como cuando va Vicente, va la gente y van nosotros 20, yo también lo voy a hacer así. Si tú eres del reino de Dios, tienes que hacerlo a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Tenemos que esperar en Dios, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Otro ejemplo está Saúl. Saúl era el rey, y por ser rey Dios le da una instrucción y le dice: ves y destruye a Amalek y todo lo que él tiene. Nada dejes vivo, todo. ¿Y qué tenía que hacer él? Destruirlo, porque Dios se lo había dicho. Él no tenía que ponerse a pensar: ay, pero los niñitos, ay, porque es que esto está bonito, ay, pues no. Él simplemente tenía que obedecer, no cuestionar a Dios. Y el niño Saúl le pareció que el ganado era muy bonito y muy gordo para destruirlo, y vino y lo escondió. ¿Y sabes qué le costó no obedecer a Dios? Le costó su reino, y que papito Dios lo desechó. ¿Cuántos sueños el Señor, Dios no nos ha desechado esos sueños porque no obedecemos a papito Dios? Si no es que yo soy así, porque aquí somos los Robledos, así somos los Jiménez y toda mi familia es así, y a mí no me va a cambiar nadie, porque ese es mi carácter y así hablo yo, gritado, duro, fuerte. Yo le digo la verdad a todo el mundo, aunque me duela. Sí, Jesús nos ha dicho también la verdad a nosotros, pero nos ha dicho de una manera tan especial que nos ha conmovido, y por eso estamos aquí. Así es. Aunque nos haya dicho: tú eres un pecador y si no te arrepientes te vas para el infierno, pero nos dice con una voz de amor que le decimos: sí, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Así es. Y porque somos tan misericordiosos con los que no están en la misma condición que nosotros. Que Dios no nos deseche, y que Dios no corte nuestros sueños y lo que le hemos pedido por no obedecerlo, por querer ayudarlo, por querer a torcerle el brazo a Dios para que sea a mi manera. Mira, Señor, pero mira, bebé, yo sé, ese no es el hombre, pero míralo, yo te ayudo, camine contigo. Como, ¿quién quiere ser millonario? Si
Esa es la manera de Dios, mi amado. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos y a nosotros que somos del reino de Dios. Él nos quiere enseñar cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Mira, había un hombre que era un albañil y él trabajaba en una obra. Y resulta que un día no llevó ropa para cambiarse. Y ustedes saben cómo queda la ropa de un albañil después de un día de trabajo. Queda bien sucia. Y ese día al salir de la obra le pagan su semana de trabajo. Y él tenía necesidad en su casa y él fue hasta el banco y se paró en la puerta del banco y dice: no me van a pagar el cheque, mira cómo estoy de sucio. Pero se arriesga y entra y para sorpresa de él le pagan el cheque. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amado? El cheque no lo pagan por quien lleva el cheque. El cheque lo pagan por quien firmó el cheque. Y las promesas de Jesús se van a cumplir porque Él las firmó con su sangre. Y lo que Él te ha prometido, Él te lo va a cumplir. Él te lo va a cumplir. Voy a decirte qué cosas hacen que perdamos la fe. La primera, se nos olvidan sus promesas. Mira, tenemos que mirar sus promesas y si tienes que pegarlas en las puertas de tu casa para que no se te olvide, grabarlas en el celular, para que cada vez que tú el celular uno mueve un botón y se activa. Si tienes que ponerlo ahí para que apenas se active, vean las promesas de Dios, hazlo para que no se te olviden. Tienes que estar mirando las promesas de Dios. No podemos mirar las circunstancias. Mira, ya Jesús había caminado sobre el mar. Pedro había caminado sobre el mar. Hubieran vivido todos los discípulos un milagro maravilloso. Si Jesús dijo pasemos al otro lado, todos hubieran experimentado esa gloria de poder caminar sobre el mar. Mi amado, lo primero que se le olvida al hombre cuando vienen las tormentas es las promesas de Dios. Nos quitamos ese vestido que se llama fe y empezamos a cuestionar al Señor y no te das cuenta que perezco y no te das cuenta que no tengo y no te das cuenta que estoy enfermo. Mira todo lo que he pasado. Mi amado, cuando Dios te da una promesa, Él va a poner todo su esfuerzo a cumplir esa promesa. Todo su esfuerzo. Él no habla por hablar, ni habla por alegrarte la mañana de domingo un ratico. No. Él habla porque Él es un Dios fiel y lo que Él promete lo cumple. Él te da una promesa para que tú vivas por ella, porque la palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá. No por vista, dice por la fe. Y todos sabemos aquí lo que significa fe. Entonces, cuando Él te da una promesa, créela, confiesa. Mira, este universo se sostiene por la palabra de su poder, porque Él un día declaró y por lo que Él declaró se creó el universo. Y si Él faltara a una de esas palabras, es como si nosotros quitáramos la columna central que sostiene un edificio, el universo se vendría abajo. Si Él te da una promesa, camina en pos de ella. Que no se te olviden tus promesas. No hagamos como los discípulos. Se le olvidó la promesa, la palabra que Jesús les había dado. Mira, mi hermano, no importa lo que estén viendo tus ojos. Si Él prometió salvar a tu familia, aunque Satanás los quiera llevar a las puertas de la muerte, Él no los dejará ir de este mundo sin que confiesen que Jesús es el Señor. A veces en nuestra fuerza nos desesperamos, pero declara: yo he creído en ti y tu palabra me dice que si yo creo en el Señor Jesucristo serán salvos yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pesa donde el Señor y habla al Señor de ese familiar o de tu familia. Y dile: Señor, yo creo que ese familiar mío algún día caerá de postrado y declarará que tú eres el Señor de su vida. Así es, así es. Empieza a declarar la palabra de Dios. Por eso es que el enemigo gana ventaja,
porque este es la única arma de defensa, la palabra de Dios. Entonces, que a partir de hoy no se te olviden más las promesas de Dios. Lo segundo que se les había olvidado a ellos y que se nos olvida a nosotros es su presencia. Que Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. Todo el tiempo el Señor estuvo ahí, el Hijo de Dios ahí en la barca. El Señor de la creación todo el tiempo estuvo ahí y ellos luchando contra las olas, tratando de sacar el agua, y resulta que la barca más se hundía. ¿Cuántas veces no queremos ayudar a Dios? Y lo que hacemos es que empeoramos la situación. Tengo una deuda y salgo corriendo a prestar, a hacerme crédito, a ser fiado, y después la deuda se crece y entonces, Dios mío, ahora es peor. Estoy en una relación de pareja y va mal, y resulta que no bajo la guardia, sino que entonces me pongo como el puerco espín, saco más espina. Y entonces, Señor, cámbiala, o Señor, cámbialo. El Señor está diciendo, quítate las espinas. El problema eres tú. Porque es que yo quiero hacerlo a mi manera, como aprendí. Porque así somos las familias, las mujeres de mi familia. Así son los machos de mi casa. Dios te está diciendo, mira lo que le dice el hombre, el Dios al hombre. A nosotros no nos pide ámanos. Porque nosotros las mujeres tenemos la tendencia a ser cariñosas, tiernas, amorosas. A los hombres les cuesta, porque es que ellos piensan que si demuestran amor van a perder el machismo, la hombría. Entonces, por eso a los hombres les dice, ámalas. Pero como a nosotros nos cuesta sujetarnos, nosotros queremos ser libres como el viento y que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Entrar, salir, sin pedirle permiso a nadie, pedirle opinión a nadie. Ay, ¿y por qué te compraste esos zapatos? No habíamos dicho que íbamos a comprar esto para la casa. Ay, no, porque es que yo voy a hacer. Oye, pero ni le consultaste al pobre hombre. Entonces, por eso nosotros nos dice, sujétate. Ah, no, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a más amor, esa mujer no se la merece. Estás haciendo de tu manera, papito Dios te está diciendo que es amándola, que es respetándolo. Mira, había una pareja que estaba a punto de divorciarse y la mujer fue donde el abogado y le digo, aquí le traigo los papeles porque me quiero divorciar. ¿Cuánto me va a cobrar? Pero no quiero saber más nada de ese hombre. Y le dice el abogado, pero vamos a hacerle una maldad. Vamos a hacer una cosa, por 3 meses pórtate como la mujer más amorosa, tierna, atiéndelo, conquístalo, y cuando ese hombre esté así que chorrea la baba por parte de ti, le damos los papeles de divorcio para darle duro. Y él dice, Hércules, sí, vamos a hacerlo. Y pasaron los 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y el abogado, ¿y qué pasaría? La llamó y le dice, mujer, ya van 6 meses, ¿y qué ha pasado? Dice, no, ya no nos vamos a divorciar. Mi esposo dice que soy la mujer más hermosa de este mundo y ese hombre me trata como una princesa. Viste que cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, vemos los resultados. Cuando lo queremos ayudar, resulta que hacemos como estos discípulos. Queremos sacar el agua, queremos detener las olas y resulta que la barca se hunde más. Se hunde más. Y eso era lo que el Señor les quería enseñar. Que ellos supieran y confiaran en que Él les había dicho, pasemos al otro lado. Hubo un hombre que un día tuvo un sueño, y en ese sueño él vio el transitar de su vida, y resulta que él veía 2 pares de huellas en la arena. Y un momento que se detuvo a observar, y en ciertos momentos de su vida no vio 2 pares de huellas, sino un solo par de huellas.
Y dijo, pero esos fueron en los momentos más difíciles, en los momentos de tormenta, de prueba, de dificultad. Y miró al cielo y le dijo, Señor, si tu palabra me dice que tú nunca me dejarías solo, porque en los momentos de prueba y de dificultad, en los momentos más duros, yo solamente vi un solo par de huellas. Y Papito Dios, con su voz de amor, le contesta, es que en esos momentos de dificultad, de prueba y de dolor, yo te sostenía en mis brazos. Este es el Dios en el que nosotros hemos creído. Este es el Cristo de la Biblia que te dice que donde tú vayas, Él irá contigo, que nunca te dejaría solo. Entonces, cuando estés pasando por pruebas y dificultades, no eres tú, es Papito Dios que te sostiene. Mira, si perdiste la fe, si quizás no estabas mirando las promesas de Dios, y te quedaste viendo las olas y sentías que las olas sacudían tu barca porque estabas haciendo las cosas como el mundo lo enseña, o estabas usando las armas del mundo porque lo estabas haciendo en tus fuerzas. Quiero decirte que Pedro era pescador y tenía todo el conocimiento del mar y no pudo hacer nada. No pudo hacer nada contra esas olas, contra ese viento. Tuvo que clamar a Dios. A ti se te ha olvidado que Jesús está en tu barca. Él hoy te está recordando, yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo para ayudarte. Yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Mira, lo tercero que a estos apóstoles se les había olvidado era su poder. Por eso se sorprendieron cuando enmudeció el mar y las olas le obedecieron. Ellos se les había olvidado que habían visto a Jesús hacer milagros como ninguno. Lo habían visto sanar a los leprosos, a levantar al paralítico, a echar fuera a los demonios de Gadareno. Se les había olvidado todo eso. Se les había olvidado que Jesús caminó sobre el mar. Se les había olvidado que Jesucristo resucitó hasta los muertos. Y de pronto algún incrédulo diría, de pronto no estaba muerto, de pronto creyeron que estaba muerto. Pero ahí está el ejemplo de Lázaro. Tenía 4 días de muerto y Jesús lo resucitó. Todo eso se les olvidó, se les había olvidado que el Señor tiene el poder para abrir el mar, para dar vida donde no hay, para enviar fuego del cielo si te tiene que defender. Se les había olvidado que Él pelea por su pueblo. Todo eso se les había olvidado. Mis hermanos, es necesario que recordemos las promesas de Dios. Es necesario que recordemos que Él no ha perdido su poder, que Él es poderoso, que Él es grandioso y que Él tiene poder para librarte de esas circunstancias. Mi pregunta en esta mañana es, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la dejaste? Mira, Jesús, cuando nos habló a mi esposo y a mí que íbamos a ser reparadores de portillo, que íbamos a hacer un matrimonio, una pareja de inspiración para otras parejas, fue en el momento más difícil de la prueba. Nosotros estábamos hablando de divorcio y de separación. Y viene un profeta y nos vamos a la iglesia, y ese día ese profeta nos dice, el Señor nos ve como 2 goticas de agua. Y que ustedes van a ser una pareja de inspiración, que otras parejas van a querer ser como ustedes, una pareja llena de amor, unida, que todo lo comparte. Nosotros hablando de divorcio. ¿Eso con qué se come? Por favor. Solamente con la fe de Dios. Solamente con la fe de Dios. Y yo lo creí.
Mi esposo en ese tiempo no caminaba mucho con el Señor, pero yo lo creí. Y yo me empecé a agarrar de las promesas y empecé a usar las armas de Dios, no las del mundo, sino las de Dios. Mira, si vas a sacudir una empresa y salen 100 empleados, a ti no te van a tocar, porque el Dios del cielo pelea por ti. Y si te tocan y sales, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Yo soy testimonio de eso. Mi esposo no laboraba en ese tiempo, laboraba yo y trabajaba en un colegio. Me ganaba el mínimo. Y resulta que por una calumnia me despiden. Y yo decía, bueno, Señor, ¿y cómo hago? ¿Cómo se come esto? Estoy diezmando, estoy ofrendándose, no estoy robando los diezmos. ¿Y por qué me pasa esto? No entiendo. Y el Señor me dice, espera en silencio la salvación de Jehová. ¿Con qué se come eso? Con fe. Con fe, mi amado. Y resulta que tiempo después me llevó a trabajar en la gobernación de Bolívar, ganándome el doble de lo que me ganaba en ese lugar. Dios tenía algo más grande para mí, pero si me quedaba ahí, conforme, con el mínimo, peleando y renegando. No se nos olviden las promesas de Papito Dios. En esta mañana quiero decirte, si perdiste la fe, vuélvete a Él. Y dile, Señor, yo tengo tus palabras. Y yo confío en que tú tienes todo el poder para cumplir tu palabra. Él prometió bendecirnos con abundancia y Él lo va a hacer. Aleluya. Pero tienes que usar las armas que Él te ha enseñado para que te pueda bendecir con abundancia. Él prometió salvar a tu familia, Él prometió sanar tu cuerpo, Él prometió hacer tu casa tierra deseable. Entonces no pongas la vista en las cosas de este mundo. Pon la vista en el autor y consumador de la fe, en el Rey del cielo. Él es el que tiene el poder para cumplir esa promesa que te ha dado. No sigas mirando las circunstancias y quejándote. Señor, mira que perezco. Mira que estoy solo, que nadie me quiere, que pobrecito yo. No hagas lo que hicieron estos discípulos. Mira, y una vez Dios te dé una promesa para tu vida, entonces nunca más volverás a sentirte en derrota. Como les dije, Él nos prometió a mi esposo y a mí, cuando nos enseñó acerca de la mayordomía financiera, que íbamos a ser libres de la deuda. Hasta ese día hubo aflicción en nuestra casa, porque descansamos en la promesa de Dios. Porque la promesa de Dios era que la palabra profética a futuro era que nosotros íbamos a ser libres de la deuda. Para nosotros significaba ser libres de la deuda. Es que ya no íbamos a estar en esclavitud, porque es un tormento sentir que te vienen a cobrar, que no tienes cómo pagar, que te van a avergonzar. Díganme aquí los que tienen deudas si se sienten alegres y gozosos. Y eso para nosotros, cuando vino esa palabra, fue un descanso. Señor, tú nos dijiste que nos ibas a ser libres de la deuda. Para nosotros significaba que esos zapatos rotos que usaba mi esposo no los iba a usar más. Mi esposo se ponía los zapatos y tenía un roto y les ponía cartón, y a veces el cartón se mojaba, se debilitaba por la tierra, la piedra, y se le mojaba las medias. Arrodillarse para orar le daba vergüenza que cuando fuera a doblar sus rodillas le vieran los huecos en los zapatos. Significaba que esa ropa vieja ya no la íbamos a tener más, que Dios iba a cambiar nuestro guardarropa. Eso significaba para nosotros libertad de la deuda. Y no lloro, sino me gozo de ver a
traído, papito Dios. Mi esposo me dice, ¿hasta dónde vas a meter más zapatos? Tiene él zapatos que aún no tiene pies para ponérselos. Ese hombre le encantan los perfumes y no tenía ni perfume para echarse, entonces a veces se echaba hasta el mío. Ahora creo que tiene más de 20 perfumes. La ropa envejecida, ahora tuvimos que cambiar de armario. Ahora tenemos un escaparate y un armario con un patas y con toda la ropa no cabe. Entonces yo me gozo de ver las promesas de Dios cumplidas sobre nosotros. En ese momento no veíamos nada de eso, pero creímos en la palabra de Dios. Eso significaba que esa nevera que nosotros abríamos y solo había agua iba a ser llena. Y Dios ha cumplido su palabra. Comemos lo que queremos, no lo que nos toca. Porque a veces solo me toca comer arroz y huevo porque solo tengo para arroz y huevo. Y gloria a Dios porque bueno, Dios me envió eso. Pero comemos lo que queremos. Porque papito Dios ha sido bueno con nosotros. Y porque nosotros hicimos las cosas a la manera de Dios. Cogimos el modelo del mundo y dijimos no más, no nos resultó, nos endeudó, nos trajo a ruina, a desgracia, y vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso significaba para nosotros la palabra profética, que nuestras deudas serían pagadas y nos pagó la deuda. Y por eso nosotros cuando hablamos, cuando que deuda, crédito, nos da como urticaria, nos da picazón, no queremos nada con la deuda ni el crédito porque no es de Dios. Dios nos hizo libres de la deuda y no queremos volver atrás. Porque creímos en la palabra de Dios. Ese día que nos fuimos para nuestra casa, no lo teníamos, pero lo teníamos en el espíritu. No lo veíamos, pero sentía que lo teníamos. Teníamos ese vestido que nos abrazaba, que era la fe. ¿Cuándo lo iba a hacer? Dios no sabía. ¿Cómo lo iba a hacer? No lo sabíamos. Pero lo vimos porque creímos y confiamos. Y eso lo dice la palabra en 2 Crónicas 20. Creed en Jehová y estarás seguro. Creed en sus profetas y serás prosperado. Y nosotros creímos en Él y nos metimos en esa seguridad de la fe y fuimos protegidos en el día del mal. Creímos en el profeta y hicimos el pacto como el profeta nos dijo, con un pacto en el altar pueden anular las malas cosechas al 100 por 1. Y para nosotros era difícil conseguir 20,000 pesos hace 15 años. Pero lo hicimos el esfuerzo, sacamos una ofrenda esforzada y fuimos al altar. Señor, anula todas nuestras malas cosechas y ayúdanos a ser libres de la deuda. Y papito Dios lo cumplió. Si tú quieres prosperar, mi amado, tienes que creer. Tienes que creer. No pongas la razón, pero ¿cómo? Dios lo va a hacer. ¿De dónde si no lo hay? No hagas lo de Felipe. Felipe, cuando el Señor alimentó a los 5,000, dijo, pero 2 peces y 5 panes no son suficientes para alimentar esta multitud. No hagamos la de Felipe. Pongamos lo poco en las manos de Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No es nuestro problema. La semilla cayó en tierra. Tú duermes y levántate y espera a que esa semilla que cayó en tierra brote, germine, esté maduro y puedas recoger la cosecha. No puedes creer que tu familia sea salva. No puedes creer que Dios te prospere. No puedes creer que vas a ser sano. Recuerda que nada hay imposible para papito Dios. Así que si en esta mañana tú dices, la tormenta ha sido bien fuerte y no tienes una palabra, de pronto estás pasando un momento y dices, sí, pero es que tú no sabes, lo que estoy pasando es duro.
Y la verdad es que yo leo la Biblia y leo la Biblia y vengo a la iglesia, pero nada. Bueno, si no tienes una palabra, lo que dice, me dijo papito Dios a mí, espera en silencio la salvación de Jehová, hasta que papito Dios haga ver, resplandecer su rostro sobre ti. Pero quiero decirte algo más. Este principio de cumplimiento de promesa solo funciona para los que son del reino de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Tienes que estar seguro, 100% seguro de pertenecer por completo a Jesucristo. 100% Jesucristo. Que ya tú no participes de este mundo ni de las obras de las tinieblas, sino que participes del reino de Dios y el reino de la luz. Porque Él está diciendo, así funciona el reino de Dios. Esto no es para los que participan de las obras de Satanás y lo que el mundo hace. Esto de cumplimiento de promesas es para los que somos del reino de Jesús. Si tú quieres ser parte de estas promesas, solo hay una forma: que te rindas por completo a Jesús. Porque así funciona el reino de Dios. Él te da una palabra y Él la va a cumplir. Él te da una promesa y Él la va a cumplir. Entonces, si alguien aquí dice, yo perdí la fe, las olas fueron tan grandes que yo no sé ni dónde la puse, las promesas se me olvidaron por completo, o has estado gritando, Señor, no te das cuenta que perezco, no te das cuenta que mi familia se está perdiendo, no te das cuenta que estoy enfermo, has estado diciendo, Señor, no te siento ya en mi barca. Señor, mi barca se hunde, mi familia se hunde, mi hogar se está derrotando, mis hijos te están perdiendo. Párate de tu puesto y ven al altar y dile, Señor, quiero que me hagas una nueva promesa. Quiero que me des una nueva fe. Y yo te prometo, Señor, que yo haré lo necesario para cuidar esa nueva fe que tú me vas a dar. Ponte de pie, iglesia, y ven y recupera la fe que habías perdido por las tormentas. Pero ahora sé que tú vas a cumplir tus promesas. Ahora sí que cumplirás tus promesas. Señor, hoy una vez más, tomo la fe, tomo tus promesas. No voy a dejar que el diablo me las quite. Perdóname, Señor. No sabía, no te había dejado mi fe.
al que ha pactado contigo, el que ha diezmado, el que ha sido fiel, Dios. Que hoy venga la bendición en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo ordeno salir fuera de las casas de tus hijos al demonio de la ruina, de la escasez, de la pobreza. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera de nuestros caminos, fuera de nuestro futuro, fuera en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, dale, Señor, negocios, empresas, empleo. Padre, dale conquista, Señor, sus sueños. Abre caminos, Señor. Abre puertas en la universidad. Abre puertas en los colegios, Señor. Abre, Señor, puertas de bendición para tus hijos, Señor. Apareja la bendición en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, nombre poderoso de Jesús, bendice a tu pueblo. Dale gracias al Señor en esta mañana, iglesia. No te canses de alabar al Señor. Empieza, no te quedes callado. Tú sabes cuáles han sido las tormentas y las dificultades que han estado ahí, que han estado en tu barca, que han estado hundiendo tu barca. Esas olas que se están metiendo dentro de tu barca. Empieza a pedirle al Señor, empieza a clamarle a Él. Empieza a clamarle a Él de lo que tú necesitas. Eres el único que tiene el poder para hacer que esas olas endurezcan y calmar esa tormenta. No sé cuál es tu tormenta y cuál es tu ola. Empieza a clamarlo porque Él es poderoso. Señor. Empieza a pedirle a Dios una palabra. Y si Él te da la palabra, corre a poner por obra esa palabra. No te quedes pensando, será así, será acá. No, lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo solo, solo. Si Dios te dijo acompañado, acompañado. Si Dios te dice para, para. Si Dios te dice corta, corta. Pero haz lo que Dios te ha dicho y verás el cumplimiento de las promesas de Dios sobre tu vida. Si has estado remando y remando y no ves los resultados, resulta que te hundes más. Dile, Señor, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Llevo varios meses intentando esto, porque esto fue lo que aprendí, así lo hice en el mundo, esto fue lo que me enseñaron. Dile, pero dame tu estrategia, como lo hago ahora, en el orden tuyo, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que tú escuches el clamor de tu pueblo que te está pidiendo una palabra para poner por obra, Señor.
tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abre los cielos, Señor, y empieza a enviar lluvia de bendiciones sobre tus hijitos. El que necesita empleo, dáselo. El que necesita un aumento de sueldo, concédeselo. El que necesita ser íntegro contigo, ayúdalo, Espíritu Santo. El que necesita que un negocio se le sea desatado, que en esta semana vea la respuesta tuya, Señor. El que no le han cancelado un dinero, que le sea pagado en esta semana. Recompensa, Señor, a aquel que ha venido al altar con un pacto, Señor. Haz memoria de sus ofrendas y escúchalo en el día del conflicto. Sánalo, Señor, de toda su enfermedad y de todas sus dolencias. Restaura las relaciones familiares, Dios, y que puedan venir aquí a testificar que desde que pusieron por obra la palabra que hoy tú trajiste, pudieron ver respuesta a su clamor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, lleva a tu pueblo en bendición, Dios. Guárdalos en el día del mal. Padre, líbralos en este día de todo accidente, atraco, secuestro, muerte repentina, desastres naturales y toda obra de maldad y de perversidad que Satanás esté fraguando en oculto. Yo lo declaro sin poder en el nombre poderoso de Jesús sobre ellos, sobre su familia y sobre lo que tú les has dado para poseer. En el nombre poderoso de Jesús, guárdalos en completa paz. Llévanos en bendición, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Que las ventanas de los cielos se abran, Señor.